Bueno, por cierto que tienen que ser coordinadas, pero obviamente la mayoría de la población no viaja en bus, sí un grupo importante de ellos que deben trasladarse, la gran mayoría prefiere ordenamiento dentro del tránsito. Por eso el tema del terminal de buses de Barrancas ha sido tema en las últimas horas. Hoy por la mañana en las noticias de la radio, por supuesto, dialogábamos sobre eso y se sucedieron una serie de llamados telefónicos con la mayoría de la gente coincidiendo en la idea de que sea un solo terminal en San Antonio, ojalá no muy cerca, sino más bien fuera de la ciudad, donde puedan tener acceso inmediato a la carretera y donde se pueda ordenar de una vez por todas el tránsito. Los buses dejen de operar como radiotaxis o simplemente como taxis colectivos dentro del tránsito urbano local. Bueno, ha sido el invitado durante esta jornada prácticamente para abordar el tema. El más requerido está una vez más con nosotros aquí en el estudio de las noticias, el presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial del municipio, el concejal Ramón Silva Suazo. Ramón, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí nuevamente. Buenas noches, Manuel, gracias por invitarme, un placer estar compartiendo con la ciudadanía lo que hay y lo que no hay sobre el terminal de buses. A ver, tú has sido uno de los que siempre ha postulado la idea de que sea un solo terminal para San Antonio, pero bien hecho además. Exactamente, y me ha costado bastante porque he tenido réplicas en contra desde aquel entonces, hace más de 10 años atrás, y con alegría he visto y he sabido que hay gente que hoy día se manifiesta partidaria, como en las ciudades medianas y ciudades más grandes, que existe solamente un terminal de buses para ordenar el tránsito dentro de la comuna. Todavía tenemos guardadas por ahí, ayer sacábamos del baúl de los recuerdos una imagen virtual donde aparecía el terminal de buses en el sector de acceso a Puente Arévalo. Era una de las ideas en algún momento que tú también promoviste. Exactamente, lo que sucede es que cuando yo llegué al municipio se estaba tratando el tema del plano regulador y fue uno de los temas que se trataron dentro de mi comisión, que era desarrollo urbano en aquel entonces, y se vio que habían dos lugares que el plano regulador estaba contemplando para terminal de buses. Y curiosamente, esos dos lugares que el plano regulador contemplaba como terminal de buses eran del mismo propietario, que era la empresa Burman Bus. Entonces, yo dije que había que transparentar un poco más la cosa y incorporamos dentro del estudio de remodelación del centro y San Antonio que se estudiara la posibilidad de tener un terminal de buses que sacara de la ciudad los buses interurbanos que hoy día se pasean por toda la ciudad. O sea, ¿es un tema que hay que terminar hoy día, Ramón, que es necesario para el crecimiento que está teniendo San Antonio? Mira, hay dos temas que definir. Y uno es el que he pedido definición de hace mucho tiempo, hace más de 10 años, que es primero, si el municipio va a ser partícipe en la propiedad del futuro terminal de buses. Y en ese contexto he manifestado, y así están las sesiones de aquel entonces, y las sesiones de hoy día, las sesiones de ayer, yo no he cambiado mi discurso en estos años, es que el único garante para la ciudadanía de San Antonio de que puedan llegar todas las líneas de buses que sean susceptibles de prestar servicios hasta nuestra ciudad es la Municipalidad de San Antonio. O sea, mantener la idea de un terminal municipal y no un terminal concesionado. No un terminal que sea propiedad de las líneas de buses, porque ahí se empieza a transformar este monopolio que hoy día tenemos, pagamos uno de los pasajes más caros de Chile, sin embargo, ese monopolio se empieza a diluir. Por lo menos existe la transparencia que el municipio deja la apertura para que llegue cualquiera. Y así debiera ser. Y esa definición no se ha dado todavía. Se ha esperado mucho de que los privados solucionen el problema. Y los privados tenían la posibilidad de un terminal de buses donde hoy día está el supermercado Líder, pretendían comprar el terreno que estaba al otro lado de la calle 12 Sur. Sin embargo, ese terreno fue adquirido anteriormente por una empresa que tiene que ver con una ferretería naval y por lo tanto no fue posible hacer ahí un terminal de buses. Y eso no funcionó. Dentro del último estudio que se está haciendo en la municipalidad, a unas cosas que pude llegar, que fue lo último, que se hiciera un estudio de dónde se podría ubicar el terminal de buses, bajo ciertos parámetros de distancia, de recorrido, de accesibilidad, de posibilidad de ampliarse, etcétera, etcétera. Se pagaron 50 millones de pesos. Un estudio que en definitiva dejó tres posibilidades para un terminal de buses. Uno, en el lugar número 1 está el actual terminal de buses. En el lugar número 2 está el terminal de buses ubicado en el Puente Arévalo. Y en el lugar número 3 está un terminal de buses que se ubicaría en el acceso, en el nuevo acceso, a la altura más o menos de donde estaba la estación de Chilectra. Correcto, la subestación eléctrica. La subestación eléctrica. Sin embargo, hay que recordar que en esa subestación, hoy día, con el respaldo de la primera autoridad, que yo también lo he criticado porque creo que no es bueno, allí se va a conectar la carretera de la fruta. Al conectarse la carretera de la fruta, creo yo que le estaría dejando
en inferiores condiciones a esa posibilidad, y por lo tanto estaríamos quedando con el terminal que hoy día existe y con el puente Arévalo. ¿Qué es lo más viable en este momento, Ramón, si llegar al concreto? Porque entiendo que además todo esto siguen siendo ideas y no hay nada concreto a 10 años de esta discusión, que además en algún momento incluso me acuerdo llegaron unos privados, presentaron unos planos de remodelar el actual recinto, pero tampoco quedó en nada. Lo que sucede es que en primer lugar está el terminal de buses de Barranca, y está en primer lugar única y exclusivamente porque para su ampliación se requiere adquirir los terrenos a un solo propietario, que es el vecino que está al lado. A diferencia del sector de Puente Arévalo. A diferencia del sector de Puente Arévalo, donde son muchos vecinos. Esa es la diferencia entre uno y otro, en cuanto a la factibilidad de poder llevarlo a cabo rápidamente. Sin embargo, no se ha analizado cuánto es el costo del terreno vecino al terminal de buses. ¿Y esos costos se manejan? ¿Hay estimaciones? No hay estimaciones, pero los costos son más o menos altos acá en el sector aledaño al puerto. No es lo mismo que el sector al ingreso a San Antonio. Y tampoco se han considerado algunos beneficios adicionales que tendría la ubicación del terminal en el puente Arévalo. Primer beneficio, que no entraría ningún bus a la ciudad de San Antonio. Segundo beneficio, que la gente se trasladaría en un bus por una carretera que está diseñada para transporte de vehículos menores y personas, porque por esa carretera no bajan camiones y por lo tanto no arriesgaríamos la vida de 45 personas en la posibilidad de un accidente carretero que suceden con muchas frecuencias en el nuevo acceso. Y tercero, el impacto urbano que eso significa para la ciudad. ¿Y qué me refiero con el impacto urbano? Tenemos un desarrollo exponencial en el sector del Paseo Bellamar, pero no tenemos nada en el otro extremo. Si en el otro extremo ubicamos un terminal de buses, mi concepción es que el desarrollo urbano de lo que exista entre el Paseo Bellamar y el terminal de buses del puente Arévalo sería, pero aceleradamente, en beneficio de San Antonio. Y allí se empezarían a radicar poblaciones, viviendas, a densificar el radio urbano. Yo creo que esa es la forma de hacer de la ciudad de San Antonio una ciudad mejor. ¿Qué falta, Ramón, para tomar la decisión? Decisión que no se ha tomado en todos estos años, a pesar de que lo he insistido, lo he vuelto a insistir, a ti te consta, te he mandado las intervenciones, pero reiteradamente en consejos municipales se la pedí al consejo donde el alcalde se Lucía Menares, al consejo que vino posteriormente con otros concejales y el consejo que hoy día está terminando el 5 de diciembre. No hay ningún pronunciamiento al respecto. Como tampoco logré que este último consejo se pronunciara respecto a la conexión de la carretera de la fruta, que hoy día se va a conectar allí, a la salida de las dunas, sin que el Consejo Municipal hiciera uso de su facultad de pronunciarse respecto si apoyaba esa moción o apoyaba la conexión en Luis Reu, como es lo que yo planteaba. ¿Faltó ahí tomar una decisión más profunda, Ramón, y decidirse por una solución definitiva para la ciudad? Creo que la ciudad hace mucho tiempo que está actuando como sin emergencia. Se provoca el problema y se busca la solución. Se administran eventos normalmente que vienen producidos por privados, pero no se visualiza la forma de incidir en una decisión que beneficie a la comunidad. ¿Visión de futuro? Visión de futuro. Ramón,